Hola, hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Uruguay, el del 10 de septiembre de 2025. Es una colección, la verdad, fascinante de documentos, de avisos, que nos da como una foto, ¿no? De cómo funcionaba el país en ese momento, desde el gobierno hasta, bueno, la vida de todos los días. Tenemos acá extractos de las secciones documentos y avisos. Y la idea es, bueno, sacar lo más importante, lo más interesante de estas páginas. Ofrecer una visión clara de decisiones económicas, cómo se crean organismos, la gestión de la salud, avisos legales, hasta las multas de tránsito. Es como ver la maquinaria por dentro. En septiembre de 2025, la presidenta de la República, Mariana, mantiene una reunión con su vicepresidente de España, Carlos Paz. Según el documento, se comparten retos en materia digital y seguridad. Al mismo tiempo, se discuten las titulaciones de ciencias económicas y sociales. Según el registro de oficinas del gobierno, ya había contactos previos entre ambos países para cierre de convenios de cooperación internacional, principalmente en aspectos fiscales y de recursos humanos. Exactamente. Es una ventana perfecta a cómo la administración, la ley, se ven en el papel, ¿no? Vamos a ver desde, grandes movimientos financieros del Estado hasta detalles mínimos como la gestión de personal o cómo se aplicaban las normas en la calle. La idea es explorar no solo qué dicen, sino por qué importan, ¿viste? ¿Qué nos cuentan de fondo? Perfecto. Entonces, arranquemos. Empecemos por el Poder Ejecutivo, la economía. Hay algo importante del Ministerio de Economía y Finanzas, una autorización para emitir deuda. Sí, es un decreto, el 178025. Autorizaba emitir notas de tesorería en pesos uruguayos, a tasa fija. Y el monto era grande, ¿eh? Hasta unos 27.5 millones de pesos. Y fíjate, la justificación que daban era la demanda de inversores locales por estos papeles. Claro, y el Banco Central, el BCU, era el encargado de colocar esa deuda. Otro detalle importante. Estas notas y sus ganancias, digamos, iban a estar libres de impuestos. Mencionan específicamente el IRAE. O sea, es una estrategia clarísima para financiarse acá adentro, ¿no? ¿Y qué nos dice esa estrategia? O sea, ¿por qué buscar financiarse acá, así? Bueno, a ver. Optar por deuda en pesos y a tasa fija te baja la exposición a los líos del dólar, ¿viste? Y a las tasas de afuera. Puede ser una medida más segura, digamos. Y lo de los impuestos, obviamente busca hacerla más tentadora para los inversores uruguayos, desde los grandes hasta el ahorrista común. Es una señal de que el gobierno necesitaba plata, claro, pero también de que confiaba en conseguirla acá adentro. Y eso puede mover un poco el mercado local, las tasas de interés. Entendido, entiendo. Siguiendo con el Ejecutivo, aparece la creación de una comisión nueva, enfocada en algo clave, el agua para riego. Así es, otro decreto. Crean la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, la CIAR. Y ojo, depende directo de Presidencia. El objetivo grande, una estrategia nacional de riego. Quieren coordinar a varios ministerios, ganadería, ambiente, economía, industria, y también a privados, a la sociedad civil, buscando eficiencia, que funcione bien, y adaptarse al cambio climático. La estructura es interesante, ¿eh? Proponen como dos niveles. Uno de gestión, más político, con los ministros, y otro operativo, más técnico. Y los dos liderados desde Presidencia. Eso te dice que el tema riego tiene alta prioridad política. Y es lógico, ¿no? Es vital para el agro uruguayo y un desafío enorme con el clima cambiando. Y parece que le dan un papel muy importante a la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND. Identificar proyectos que sirvan, asesorar técnicamente, armar los proyectos, hasta la parte de la plata. Y ejecutarlos. Sería como el brazo ejecutor del comité operativo. Fíjate que hasta prevén que la CND use fondos propios, que después se los devuelven. ¿Y qué implica que la CND esté tan metida? Y sugiere un enfoque muy práctico, ¿viste? Buscando que los proyectos de riego sean viables, que se puedan hacer y que cierren los números. Y con la CND ahí metida, es muy probable que se piensen en esquemas tipo PPP, ¿no? Participación público-privada, el Estado y empresas privadas trabajando juntos.
Es una señal de cómo buscan encarar un tema complejo como el agua de forma coordinada y, bueno, con cabeza financiera y de ingeniería. Bien, y para cerrar este bloque de gobierno y economía, algo más técnico pero que le pega al mercado, una resolución de la URSEA, la que regula energía y agua. Sí, modifica un procedimiento que tiene que ver con los certificados de eficiencia energética de los productos. ¿Viste las etiquetas? Ujú. El problema era, ¿qué haces con los productos que ya están en la calle, en manos de importadores, mayoristas, minoristas, con la etiqueta vieja? Si sale una autorización nueva porque cambió algo técnico o el que certificaba. Claro, un lío práctico. Y la solución busca como un equilibrio. Dan de baja la autorización vieja para que no entren más productos con esa etiqueta, pero a los importadores y mayoristas les dan un tiempo, 12 meses, para vender lo que ya tenían en stock. Y lo curioso, a los minoristas, a las tiendas, les permiten vender ese stock sin límite de tiempo. Incluso se puede pedir más plazo para el stock mayorista si está bien identificado, tipo con número de serie. Suena bastante razonable, ¿no? Sí, sí. Intenta proteger al que compra dándole información actualizada, pero sin fundir a las empresas que tenían mercadería válida. Y esa diferencia entre mayoristas y minoristas, bueno, seguro tiene que ver con cuánto tarda cada uno en vender lo que tiene. Es un buen ejemplo de cómo la regulación se tiene que ajustar a cómo funciona el mercado de verdad. Bueno, dejamos la economía, la regulación, y nos metemos en otro monstruo estatal, ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Los papeles muestran una actividad frenética. Sin duda. Es un volumen enorme de resoluciones, movimientos de personal, compras grandísimas, recursos, sumarios. Es el reflejo de lo complejísimo que es manejar el principal proveedor de salud pública del país. Algo que se ve mucho es el cambio de directores en hospitales y otras unidades. Vemos ceses y nombramientos casi al mismo tiempo en lugares importantes como el Hospital Maciel, el Instituto de Reumatología, y también en centros del interior, Rivera, Florida, Flores. Y en muchas de esas resoluciones donde cesan a alguien, repiten una frase clave, que la administración tiene atribuciones discrecionales para organizar los servicios, y que esos cargos de director son esencialmente precarios, transitorios y revocables, o sea que no generan derecho a quedarse en el puesto. Esa frase es fundamental. Te marca el carácter político y de confianza de esos cargos. Aunque formalmente agradecen los valiosos servicios, te dejan clarísimo que son puestos que dependen de la Dirección General de ACE de turno. Tantos cambios juntos podrían indicar, bueno, una reestructura grande, un ajuste en cómo quieren gestionar o simplemente armar un nuevo equipo de confianza. Te hace preguntar por la continuidad, ¿no? Por la estabilidad en la gestión de lugares tan importantes. Otro tema que salta a la vista son dos compras muy grandes de medicamentos para el VIH. Las dos para el Hospital Pasteur. La primera es ampliar una compra directa que ya existía, para un medicamento específico, uno que combina 3 drogas. La ampliación es por casi 118 millones de pesos. Y la justifican diciendo que aumentó la cantidad de pacientes. La segunda es adjudicar una compra directa nueva, para otro medicamento, uno que combina 2 drogas. Esta vez por más de 207 millones de pesos, para cubrir 24 meses. Y acá la justificación es que es un medicamento único en el mercado, con proveedor exclusivo. Tribunal de Cuentas. Pero te marcan dos cosas, ¿no? Primero, la dependencia de proveedores únicos o casi únicos para tratamientos tan críticos y caros como los del VIH. Y segundo, el PBI que se va ahí. Sumadas, son más de 325 millones de pesos uruguayos. Es muchísima plata para una sola patología. Dice algo de las prioridades y la presión del gasto en salud, ¿verdad? Y el dato del aumento de pacientes. Bueno, eso también es importante desde el punto de vista sanitario. Y más allá de los directores y las compras gigantes, ACE también muestra la gestión del día a día del personal. Renuncias, algunas por jubilarse, pases en comisión de funcionarios que van o vienen de otros lados, como el Ministerio de Salud o Economía, revocaciones de decisiones anteriores y la gestión de recursos de funcionarios o hasta sumarios administrativos. Claro. Ves, por ejemplo, un sumario que se inicia por supuesta violencia o resoluciones sobre reclamos de funcionarios, gente que quedó afuera de un registro,
denuncias de acoso que se desestiman, destituciones por faltas, sanciones. Todo eso te ilustra la complejidad administrativa interna. Los procedimientos disciplinarios, las apelaciones, la gestión de la carrera del funcionario. Cada cosita de esas genera papeles oficiales y consume tiempo y recursos administrativos. Es un mundo. Bueno, cambiemos de tema. Pasemos a la sección de avisos. Acá el diario oficial es como un gran pizarrón de anuncios legales. Exacto. Ahí es donde se publican cosas que necesitan difusión para ser válidas para todos. Es un mosaico de la vida civil y comercial, ¿viste? Un componente enorme, pero enorme, son los avisos de sucesiones. Decenas y decenas, anunciando que se abrió el trámite por la muerte de alguien. El objetivo es llamar a los herederos, a los acreedores, a cualquiera que tenga interés para que se presente en el juzgado a reclamar sus derechos. Les dan un plazo, normalmente 30 días. Incluso hay casos puntuales como una intimación a una persona para que diga si acepta o rechaza una herencia. Son trámites, bueno, de rutina, pero súper importantes para que la propiedad y los derechos se transfieran ordenadamente después de un fallecimiento. La cantidad es simplemente el reflejo del trabajo normal de los juzgados. Otro aviso que aparece bastante es el de prescripción adquisitiva. ¿Podrías explicar qué es eso? Porque suena medio raro. Claro. Bueno, mira, básicamente es un mecanismo legal. A veces le dicen usucapión. Permite que alguien que ha estado usando un bien, normalmente un terreno, una casa, durante mucho tiempo, pensá en 20 o 30 años, de forma continua, sin líos y actuando como si fuera el dueño, pueda reclamar la propiedad legal. Es útil cuando no hay papeles claros o el dueño original no aparece o se murió hace 1000 años y nadie hizo la sucesión. Ah, entiendo. Vemos ejemplos de varias partes del país. Canelones, Cerro Largo, Maldonado. Los avisos citan a los últimos dueños que aparecen en los registros, a sus herederos y a los vecinos de al lado. Por ejemplo, una reclamación sobre un campo en Cerro Largo, o sobre un terreno en Piriápolis donde citan a los titulares registrales o sus sucesores. Es un juicio re importante para poner en regla la tenencia de la tierra, sobre todo en el campo o con propiedades viejas donde los papeles pueden ser un desastre. Y publicarlo en el diario es clave para que cualquiera que tenga un derecho sobre eso se entere y pueda ir a defenderse. Garantiza el derecho a defensa, digamos. También hay muchísima actividad del mundo de las empresas, ¿no? De las sociedades comerciales. Sí, ves convocatorias a asambleas de accionistas, para decidir cosas como repartir ganancias o aprobar garantías. Hay avisos de cambios de socios en las SRLs, modificaciones de estatutos, como empresas que extienden su duración o aumentan su capital. Se ve la creación de sociedades anónimas nuevas, e incluso un llamado a acreedores porque una empresa va a reducir su capital. Es la vida misma de las empresas, ¿viste? Toman decisiones, cambian de dueños, ajustan su plata, cumplen con las formalidades legales. Y el diario oficial es el canal obligatorio para publicar muchas de estas cosas y que tengan efectos legales plenos, sobre todo frente a terceros. Y no faltan los avisos de venta de comercios, como farmacias, bares, donde se llama a los acreedores para que reclamen sus deudas antes de que se venda, ni los edictos matrimoniales, ese anuncio formal antes de un casamiento. Ah, sí. Esos dos son ejemplos perfectos de la función de publicidad legal para proteger derechos. En la venta de comercios, proteges a los que le deben plata al vendedor. Y en los edictos matrimoniales, das la chance de que alguien diga si hay algún impedimento legal para ese casamiento. Son formalidades, pero tienen un porqué bien claro. Y llegamos a la última sección, una que ocupa páginas y páginas y nos toca más de cerca en el día a día. Las multas de tránsito, principalmente de Maldonado y Montevideo. Son listas, interminables. Matrícula del auto, fecha, hora, el lugar exacto, el artículo de la norma que se violó y la multa en unidades reajustables, en URs. El proceso es, te notifican, a veces por acá si no te encuentran, te dan 10 días para defenderte, y si no lo haces o no te dan la razón, ¡pum!, sale la resolución con la multa. La escala es impresionante, la verdad. Te muestra un sistema de fiscalización masivo, que mezcla inspectores en la calle con tecnología, como las cámaras, que se nota por las referencias a CGM, el Centro de Gestión de Movilidad en Montevideo. Cada departamento tiene su librito, sus normas,
pero las infracciones más comunes, esas se repiten en todos lados. ¿Y cuáles son esas infracciones estrella que aparecen todo el tiempo? Bueno, cruzar semáforos en rojo es un clásico, ¿viste? Estación normal, ya sea donde no se debe o sin pagar el ticket en zona tarifada, también, a montones. El exceso de velocidad, obvio, aparece con distintos niveles según cuánto te pases. Y después, usar el celular manejando, manejar sin libreta o con la categoría que no es, que te falten papeles del auto, problemas técnicos como no tener espejos o no tener la inspección técnica al día. Es un catálogo de las macanas más comunes en el tránsito. Más allá de notificar a cada uno, estas publicaciones masivas son como un recordatorio constante de las reglas y de lo que te cuesta si no las cumplís. Y la precisión con que anotan cada multa, la hora, la esquina, el artículo exacto, muestra cómo se aplica el control vial, de forma sistemática, burocrática. Sí, esa minuciosidad llama la atención. Es la burocracia aplicada al asfalto, tal cual. Y con eso, cerramos esta inmersión en el diario oficial del 10 de septiembre de 2025. Un viaje que nos llevó desde decisiones macroeconómicas, la gestión de recursos clave, pasando por la máquina compleja de la salud pública, hasta ese universo de avisos legales que tocan propiedades, empresas, familias, y terminando en el control del tránsito, de todos los días. Realmente es como un pequeño mundo ahí adentro, ¿no? Condensa en un solo lugar la actividad formal del Estado y un montón de aspectos de la vida social, económica. Te muestra la transparencia necesaria de algunas cosas, pero también la complejidad administrativa que tiene un Estado moderno. Cada línea que se publica tiene una razón de ser, un impacto. Queda claro que hay muchísima información importante más allá de los titulares de los diarios, ¿no? Estos documentos oficiales, aunque parezcan secos, te dan una visión profunda de cómo funcionan las cosas de verdad. Y la verdad te deja pensando. Totalmente. Si esto es lo que vemos al final, lo que se publica después de trámites y procesos. ¿Qué discusiones hubo antes? ¿Qué negociaciones, qué presiones, qué análisis internos llevaron a cada decreto, a cada resolución, a cada compra? ¿Y qué otras partes importantes de la realidad, quizá menos formales, más conflictivas, o simplemente que no se publican obligatoriamente, se escapan a este registro oficial? Es una buena pregunta, ¿no? Sobre la información que vemos y la que no vemos. Una excelente reflexión para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.